¿Cómo están mis hermanos? Nuevamente nos encontramos en otro de nuestros capítulos acerca de una salvación tan grande, esta miniserie acerca de la salvación, soteriología se llama en el estudio bíblico, valga la redundancia, del estudio de lo que es la salvación. Hemos tratado de ordenar todo esto de diferentes formas. En esta ocasión vamos a ver y seguir con los aspectos contingentes, la cuarta parte, porque queremos ver también lo que tiene que ver con lo que es no solamente el arrepentimiento, sino en esta ocasión lo que tiene que ver con la conversión, que está muy ligado al arrepentimiento, sin duda. Tenemos nuestro cuadro ahí, ustedes pueden verlo. Estamos llevando a cabo varios aspectos. Hemos visto los aspectos afectivos, los aspectos electivos, los aspectos ontológicos y nos hemos quedado también en esta ocasión, seguiremos haciéndolo en los aspectos contingentes, porque hay varios aspectos ahí que tienen que ver con este punto o este aspecto, valga la redundancia, de la salvación. Si notan ustedes ahí en el recuadro siguiente, tenemos estos bloques, estos tres bloques que tratan de explicar cómo y en qué consiste la salvación. Tenemos el aspecto del bloque de la eternidad, en donde nos hemos dado cuenta que la salvación no ocurre o no empezó en algún momento cuando nosotros nos volcamos al Señor. No, la salvación empieza en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en un momento en la eternidad. Por eso que hemos llamado a este aspecto los aspectos de la dilección. Eso trae consigo el aspecto de la elección y también lo otro que tiene que ver dentro del cuadro, el marco de lo que es el aspecto de la elección, la predestinación. Eso tiene que ver con la eternidad. Pero algo tiene que suceder en el aquí y ahora, en la contingencia humana. El hombre debe manifestar, por supuesto, arrepentimiento, fe, conversión y santificación. ¿Dónde se ve eso? ¿En algún sueño particular? ¿En alguna idea abstracta? No, eso tiene que concretarse en los actos, en los hechos, en la conducta. Por eso que esto se llama contingencia humana. También hay un tercer bloque que tiene que ver con lo que es el estado eterno, ¿cierto? El otro aspecto de la eternidad, en donde los creyentes seremos no solamente transformados, eso tiene que ver también con otro aspecto de lo que es la salvación, sino también vamos a ser glorificados. Ahora, cada uno de esos aspectos, como hemos visto, son una obra divina, desde el comienzo hasta el final. Ahora, el significado de la conversión y su implicancia, y eso es muy importante entenderlo. Quiero hablar un poquito de lo que es la conversión en el marco histórico. Voy a dar algunos ejemplos solamente, porque evidentemente necesitamos verlo también desde el punto de vista de la historia, desde el contexto también de cómo es que se fueron dando algunas explicaciones acerca de la conversión y en este caso algunos malentendidos de la conversión. Nosotros muchas veces somos testigos de, a veces que en las conversaciones de los creyentes, sin ninguna mala intención, a veces se usa mucho este concepto de la conversión. Sí, conozco a tal persona, es un convertido, pero a veces no demuestra con los hechos que esa persona realmente haya tenido una conversión. Habitualmente se usa, o a veces hemos utilizado este concepto, este nombre, para equipararlo con la regeneración, pero son dos aspectos diferentes de la salvación y al mismo tiempo no tienen mucho que ver con lo que es una salvación verdadera. La conversión, por supuesto, está dentro del tópico de lo que es la salvación, pero muchas veces la usamos como sinónimos de personas que, por ejemplo, también han hecho una oración y pensamos que por el hecho de haberlo hecho son personas convertidas. Pero no hay ninguna relación entre este concepto, hermanos, muchas veces con lo que pensamos es una persona creyente. Por eso es que es importante que estudiemos en esta ocasión lo que significa la palabra conversión en sus aspectos básicos primero. Déjenme comentar algunas cosas que tienen que ver con la historia. En el siglo XVI, ahí ustedes están viendo, este personaje, este creyente pietista, Joseph Allein, se vio la necesidad de escribir un tratado justamente para poder corregir los errores que en ese entonces ya se estaban diciendo acerca de lo que era la conversión. Y por otro lado, acerca de los hechos, cómo es que muchas personas habían hecho profesiones de fe, pero muchos de ellos no estaban evidenciando las características propias de lo que es una conversión genuina. Él escribió este libro, una alarma, nótense el nombre, a los inconversos, un tratado serio sobre la conversión. En el contexto en donde escribe Joseph Allein, no habían personas que no conocieran acerca de Dios o acerca de la verdad revelada en su palabra. Todo lo contrario, había muchas personas que estaban malinterpretando lo que era la conversión. Por eso que él tiene que hacer este llamado fuerte
y justamente apuntando a quienes en algún momento también habían quizás hecho ciertas profesiones superficiales. Por eso el texto es una alarma a los inconversos. En este mismo contexto también hay otro autor puritano que escribió también un libro en la misma línea, nótense. Richard Baxter en el siglo XVI, aproximadamente finales ahí del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, tiene que hacer también un llamado potente y ya fuerte justamente con respecto a esto. Él escribió este libro, un llamado a los inconversos, un llamado severo, un llamado radical, justamente a que ellos evaluaran qué es lo que estaban haciendo, si realmente habían conocido al Señor. ¿Por qué se dieron estas cosas? Es porque, hermanos, todo tiende a echarse a perder. Las cosas buenas tienden a echarse a perder. Las buenas costumbres, ¿cierto?, tienden a echarse a perder. Pero también las doctrinas muchas veces son descuidadas y devienen con ello algunas comprensiones y quizás hechos concretos, prácticos de un evangelismo o evangelio que no es el bíblico. Fue así que también en el siglo XVII, también, en el contexto de los avivamientos en los Estados Unidos, que Jonathan Edwards, este gran creyente puritano también del siglo XVII, especialmente el gran actor de los primeros avivamientos en Estados Unidos, estos grandes avivamientos en Estados Unidos, el primero en particular, que fue un avivamiento básicamente bastante bíblico y escritural, apegado a las doctrinas calvinistas. Bueno, este autor, Jonathan Edwards, es parte de este contexto, pero él también fue testigo del segundo gran avivamiento en los Estados Unidos, en donde básicamente el concepto de salvación giró bastante desde las escrituras, desde la soberanía de Dios, a un evangelismo más humanista. Él, alarmado por esta situación, tiene que escribir, y parte de las líneas de este libro, él dice lo siguiente: ¿qué cantidad de problemas se hubieran evitado las iglesias si los cristianos se hubieran limitado a lo que las escrituras enseñan acerca de una verdadera experiencia de salvación? Nos rescataría de la confusión eterna causada por las teorías humanas en cuanto a lo que deberíamos estar experimentando. Él lo escribió en esos años. Este libro está reeditado y usted puede leerlo. Un muy buen libro que reexamina un poco todo lo que tiene que ver con los verdaderos afectos de lo que es la verdadera salvación. Él, por supuesto, vio muchos lloros, muchas lágrimas, mucha desesperación, pero muchos de ellos eran simplemente fruto de una respuesta humana simplemente y humanista, que obviamente derivó en excesos, valga la redundancia, confusiones en esos años. Otro autor que nos ayudó un poco a entender por qué razón sucede esto, o sucedió esto en esos años, fue este autor, Bernard Koster, que en este libro, Unidad y Diversidad en la Historia de la Iglesia, escribió algo muy interesante, porque él va a dar nombres precisos acerca del padre del decisionismo. Este hombre, ¿cierto?, que cambió un poco todo el enfoque del primer gran avivamiento en los Estados Unidos, dando así fuerza a lo que se conoció como un movimiento más de tipo arminiano. ¿Qué significa eso? Enfocado en el hombre más que nada. Bernard Koster nos dice lo siguiente: Finney dejó una impronta profunda en el evangelicalismo americano y mundial. Se sirvió de la publicidad profesional para anunciar sus reuniones, siempre en forma de una serie con un clímax para aumentar el impacto emocional. Creía que la eficacia y la necesidad de la presión emocional para llegar al arrepentimiento. En realidad, prefería una fe más estable, pero su arminianismo, y esta es una palabra quizás difícil, pero en cierto sentido engloba lo que él creía, su arminianismo moralista le permitió creer que las emociones servían para esperar el poder moral. Finney fue el primero en pedir a los oyentes que respondieran públicamente al sermón mediante la aceptación inmediata de Cristo, haciéndose a la vez miembros de la iglesia de manera instantánea. ¿Dónde ocurrió este cambio, hermanos, este enfoque de esperar en el Señor, de esperar que realmente los frutos espirituales que la Biblia revela dejaran ver qué es lo que era de verdad una conversión? Se cambió por estos cambios más emocionales. Las personas se les llamaba en ese entonces a levantar la mano, a pasar adelante. Todo eso, hermanos, quizás está muy latente en nuestros ojos, pero todo eso empezó justamente a finales del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, en los Estados Unidos, con este cambio radical de enfoque desde una fe más o una comprensión más escritural de la Biblia a una más humanista, como claramente Bernard Koster lo dice. Otro autor que también, de hecho, yo les he mencionado es Edwin Lusser, que también va a decir algo parecido, repitiendo un poco lo que Bernard Koster ya dijo, y otros historiadores también, de manera consensual, dicen. El especialista en avivamientos, que estaba mucho más cerca de Pelagio, una persona, ¿cierto?, que negó la depravación total,
o que de Agustín o Calvino introdujo los llamados al altar de las campañas evangelísticas y desde aquel entonces, nótese, la teología norteamericana no ha sido la misma. Con los años, por supuesto, muchos misioneros llegaron a Latinoamérica trayendo en los bolsillos una comprensión en su mayoría más humanista del Evangelio. Por eso que después vinieron todo lo que tiene que ver con estas prácticas que no fueron malas ni heréticas, sino, por supuesto, fueron llevadas con un corazón piadoso, tratando de hacer la obra de Dios. Pero en muchos casos devino en la masificación de muchas personas, en la aceptación de un evangelio más superficial, simplemente por no entender a la luz de la palabra qué es lo que es el evangelio, hermano. Por eso que bien dice Bill Loser, la teología norteamericana no ha sido la misma. ¿Qué dirige un correcto evangelismo? Hermanos, no son los métodos. Este funciona, este trae mejor funcionamiento. Hermano, es la teología, es el estudio serio de la palabra. Por eso también en el presente, Paul Washer, en este excelente libro que recomendamos también, El llamado del Evangelio y la conversión verdadera, escribió: uno de los crímenes más grandes cometidos por la presente generación de cristianos ha sido el descuido del Evangelio, y es de este descuido que surgen otros males. No es tanto que el mundo perdido esté endurecido hacia el Evangelio, sino que es más bien ignorante del Evangelio, puesto que muchos de aquellos que proclaman el Evangelio son ignorantes de sus verdades más básicas. Los temas esenciales que conforman la esencia del Evangelio: la justicia de Dios o la justificación, la depravación radical que ha sido negada, ¿cierto?, en el último día por el famoso libre albedrío, la propiciación por la sangre, que significa que Cristo esté muriendo por pecadores, ¿cierto?, esta justicia imputada ahí, que tiene que ver con la propiciación también, la naturaleza de la verdadera conversión y la base bíblica de la seguridad, están ausentes de demasiados púlpitos, dice Washer. Las iglesias reducen el mensaje del Evangelio a unas pocas declaraciones doctrinales. Enseñan que la conversión es una decisión puramente humana y declaran que la conversión, valga la redundancia, es una decisión puramente humana, y declaran seguridad de salvación sobre cualquiera que haya pronunciado la oración del pecador. Como dijimos al principio, no, es esa persona, yo la conozco, hizo una oración, levantó la mano, es una persona convertida. Pero sus frutos, nada de ello revelan. Hermanos, por eso que es importante entender también la conversión, no solamente en primera instancia desde el punto de vista escritural, que de hecho es lo principal, sino también entenderlo en el contexto histórico, de por qué razón tenemos que volver a estudiar, por qué tenemos que revisar lo que hacemos. Hermanos, a veces, como les dije, lo bueno tiende a echarse a perder, y también ha sucedido con lo que es el Evangelio. Lo hemos estudiado en otras ocasiones. Por eso hay tres formas de entender el concepto de la conversión en el Nuevo Testamento que hemos propuesto nosotros, que de hecho hicimos lo mismo con lo que es el arrepentimiento, y vamos a hacer lo mismo con la conversión. Primero vamos a estudiarlos desde un punto de vista etimológico, qué significa el término, esencialmente para poder de ahí en más adelante poder ir construyendo en base a conceptos escriturales, para que vayamos entendiendo qué es lo que la Biblia nos enseña. Segundo, desde el punto de vista del relato, vamos a ver un hecho puntual ahí interesante en el Nuevo Testamento, y también desde el punto de vista teológico, ya quizás resumiendo algunos conceptos del Antiguo y del Nuevo también. Entonces vamos con lo primero, qué es el significado de la conversión y su implicancia, pero vamos a verlo ahora desde el punto de vista etimológico. Eso es lo primero que tenemos que estudiar y que vamos a ver a continuación. Noten ahí, ustedes están viendo ahí la palabra epístrofe, que es la palabra griega para traducir conversión. ¿Qué significa este concepto? Miren, voy a mostrarle a lo menos en 8 puntos esenciales qué es lo que significa este término, para después seguir avanzando en ello. Recuerden que solo en esta ocasión vamos a ver el aspecto o el punto de vista etimológico del concepto y sus implicancias también en lo que es las doctrinas. Primero, la palabra epístrofe, ¿cierto?, viene de dos palabritas, se unen. Generalmente las palabras en el Nuevo Testamento, muchas vienen acompañadas, están como enyugadas, así como los bueyes, ¿cierto?, en una carreta. También aquí la palabra conversión está compuesta de dos palabras. Una palabra raíz, que significa dar vuelta, y el intensivo epistref. Segunda cosa, la palabra, ¿cierto?, es un verbo, en este caso, de movimiento, subraya acción. En los primeros usos, ¿cierto?, prebíblicos tenía este énfasis de un movimiento corporal, un cambio que describe acciones. Tercera cosa, estrefo por sí solo, que es la raíz, describe un cambio de dirección. Es como que si tú vas por un camino y dices, vámonos por este, eso sería un cambio de dirección. Tercero, la palabra completa que toma, ¿cierto?, este intensivo, este prefijo epi, que le da intensidad a la palabra. Entonces no es solamente un cambio de dirección, sino, como leen ustedes ahí, describe una vuelta, un retorno. Es como decir, no, volvamos de donde veníamos, por favor, volvámonos. Imagínate, tú vas por un camino
y dices, no, no es este, es por otro, y tienes que llegar a un momento que dices, no, volvamos por donde veníamos. Eso describe este concepto, conversión, dar una vuelta, dar, ¿cierto?, una vuelta completa, un retorno en ese sentido. Quinto, enfatiza la acción, no tanto la reflexión, aunque está involucrada, pero esencialmente describe acción, hecho, un hecho medible, una acción es medible, porque uno se da cuenta, dobló en la esquina, uno podría decir, ¿cierto? Dio media vuelta. Bueno, eso es lo que enfatiza este concepto o este término. Quinto, implica un retorno del pensamiento, y aquí ya pasamos al estadio de lo que tiene que ver con lo psicológico, porque no solamente describe actos físicos o sinestéticos, sino que también van más allá, hablan de un retorno del pensamiento. Es, por ejemplo, cuando alguien dice, yo antes pensaba esto y no cambiaba mi posición, pero ahora he cambiado, he retornado. A eso también, obviamente, trata de describir lo que es epístrofe o conversión en el área del pensamiento. Séptimo, implica un retorno de la conducta. Y aquí ya hablamos de cuestiones morales y éticas. Por supuesto, epístrofe o conversión describe no solamente un cambio de dirección o un retorno, sino también un cambio de conducta, un retorno. Si antes la persona era un borracho empedernido, ahora su vida cambió y tomó otro camino. Es una persona íntegra, ¿cierto? Sigue al Señor. ¿Y cuántos ejemplos de eso hemos visto, hermano? De personas que hemos visto de verdad justamente lo que esta palabra describe, un cambio de conducta, una conversión. Eso es muy importante. La conversión, vuelvo a repetir, es un cambio, ¿cierto? Es una vuelta, un giro en donde está involucrado el pensamiento, la conducta, y la moral, por supuesto, la ética y varias cosas más que podríamos describir. Octavo, equivale a una reorientación de la vida, y aquí estamos tratando de explicar ya, y estamos en terreno ya del Nuevo Testamento, ¿cierto? Equivale a una reorientación de la vida, un volverse de y volverse hacia. Por ejemplo, antes yo iba por un mal camino, me vuelvo de ese camino y me vuelvo hacia otro camino, hacia atrás, un retorno total. Antes seguía a los ídolos, ahora sigo al Dios verdadero. Ese es un cambio general de conducta. Por eso que también es muy bueno el significado, equivale a una reorientación de la vida. Noten por favor la siguiente imagen que hemos tratado de explicar. De hecho, ya con el concepto de arrepentimiento. El hijo pródigo tiene dos cambios radicales en el texto y uno lo puede revelar ahí en Lucas, ¿cierto? Y volviendo en sí. Eso tiene que ver con esto, con el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con la conversión, es un término más psicológico, por supuesto, está ligado al corazón en ese sentido. Pero él dice, y volviendo en sí, tiene una lluvia de ideas, ¿cierto? Que eso es lo que significa también arrepentimiento, cambio de opinión, cambio de ideas. Pero lo que describe, ¿cierto?, que este arrepentimiento es genuino, es lo que él va a decir posteriormente en el mismo texto. Y levantándose vino. ¿Se da cuenta cuál es el énfasis de ese verbo? Es acción. Eso tiene que ver con la conversión. Entonces, lo que tiene que ver con los elementos objetivos de la salvación lo hemos visto. La fe y el arrepentimiento son palabras que tienen que ver con lo que sucede dentro de nosotros. Cuando usted duerme, pone su cabeza sobre su almohada, ¿qué pensamientos vienen a su mente? Sí, tengo que pedir perdón, me he equivocado. La fe también viene de dentro. Nosotros no podemos medirla en cierto sentido porque es más subjetiva. No significa que sea, por supuesto, infantil o que sea irregular. No, subjetivo en el buen sentido del contexto define qué es lo que pasa dentro de usted, dentro de mi corazón. Ahora, si eso es verdadero, a la larga tiene que manifestarse los elementos objetivos. Por eso el hijo pródigo deja ver que lo que él tuvo, ¿cierto? Ahí, esa crisis interna, esa especie como de hablarse a sí mismo, ¿cierto? Y volviendo en sí, ese soliloquio, como veíamos nosotros el otro día, se manifiesta en algo verdadero. Cuando él se levanta ahí entre medio de los cerdos, todo cochino, y dice, ya basta, está bueno, tengo que cambiar, voy a cambiar mi vida. Todo eso que él pensaba en su interior se manifestó en actos. Por eso que el texto dice, y levantándose vino. Bueno, los elementos objetivos de la salvación tienen que ver justamente con la conversión y la santificación. Aquí están unidos la conversión y la santificación, así como también está unido el arrepentimiento y la conversión. Todo está unido, pero cada uno de estos términos describe diferentes polos de lo que es la salvación o la contingencia en la salvación. Sigamos avanzando. ¿Se acuerda que estuvimos viendo un poquito la familiaridad de la palabra arrepentimiento? Estuvimos viendo ahí cómo es que está relacionado este término con otros términos sinónimos, pero al mismo tiempo este campo semántico que lo describo aquí en la imagen con este triángulo, describe qué conceptos no están familiarizados.
Tomando este ejemplo justamente de los primos, de los hermanos de primer, ¿cierto? O primos de primer grado, aquí la palabra arrepentimiento, como veíamos, es un cambio de pensamiento. Y el significado primario es cambio de opinión o cambio de ideas. Pero históricamente se ha confundido y muchas veces se piensa que el arrepentimiento es un remordimiento. Y notan ahí ustedes abajo, la palabra remordimiento está muy lejano del campo semántico o de los parientes más cercanos del término, que en este caso sería metanoeo, que significa cambio de opinión o cambio de idea o de ideas, o cambio de opinión o cambio de opiniones. El remordimiento no tiene nada que ver. Muchas veces se lo confunde con lo que es el arrepentimiento. Penitencia. En el siglo XVI también la Iglesia Católica usó mucho este término para vender las indulgencias, también confundiéndolo y de hecho manipulando el término del concepto de arrepentimiento para poder obtener lo que ellos obtuvieron por medio de la venta de las indulgencias. Pero penitencia, de hecho, también aún la traducen algunas Biblias católicas antiguas, ¿cierto? Latina. Pero no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Está muy lejos. No son ni siquiera primos de segundo ni tercer grado con la palabra arrepentimiento o con cambio de opinión. Bueno, cambio de mentalidad tampoco tiene que ver mucho con ello, aunque a veces se confunde y se trata de asimilar o relacionar con el concepto, pero técnicamente no es así. Cambio de mentalidad ya es algo asentado en alguien que ya tiene una posición diferente, que es producto y es la característica de un creyente ya genuino, estable en su fe. Ahora, noten lo mismo, vamos a hacer el mismo ejercicio. Aparece ahí otra vez nuestra pirámide, ¿cierto?, de semántica que trata un poco de relacionar los términos que están más cercanos con los sinónimos que están bastante lejos del término epístrofe. Siempre pensamos en sinónimos para explicar, ¿cierto? Sinónimos nos sirven para ayudar, para relacionar los términos. Conversión, entonces, viene de la palabra estrefo y esta palabra epi, que significa conversión. Y el significado, ¿cierto?, de esta conversión, vamos a ver lo que no es. Noten por favor ahí, lamentar, no está relacionado con conversión. Una persona puede lamentar y tú puedes decir, esta persona está teniendo una crisis de conversión. No es sinónimo de conversión. O llorar, o orar, o incluso bautizarse. No necesariamente esos términos están relacionados. Y de hecho no son sinónimos de la palabra conversión. ¿Pueden estar involucrados en una conversión genuina? Sí, por supuesto. Pero si estamos estudiando el término conversión, no son sinónimos. Cuando usted ve a una persona orar o llorar, no se confunda, eso no es conversión. Lo que es conversión es el cambio de conducta que esa persona debería demostrar de ahí en adelante. ¿Me entiende la idea? Ahora, volverse de y volverse hacia. ¡Wow! Ese es el significado primario de conversión. Volvamos a repetirlo y grábeselo también, subráyelo ahí. Volverse de y volver hacia. Podríamos decir volverse de los ídolos, volverse de usted mismo, de su egocentrismo, y volverse hacia Cristo. Eso sería un cambio. ¿Cómo lo manifiesta la palabra conversión? ¿O cómo eso se ve, hermano? Bueno, eso prácticamente se ve en los actos, en los hechos. Otra palabra, retorno, muy bien, y conversión. Todo esto es una familia, digámoslo así, es una familia unida. Ahí todas estas palabras están relacionadas. Ahora, sigamos con lo siguiente. Déjenme ilustrarle esto ahora, valga la redundancia, en una ilustración. ¿Notan la siguiente imagen? Ahí vemos una persona, ¿cierto? Ahí tratando de forcejear con esta persona ahí está amarrando a otra. Bueno, ahí vemos un ejemplo de una persona que a lo mejor era un delincuente, ¿cierto? Una persona que abusaba de las personas, pero en algún momento esa persona cambia. Y que vemos en la imagen un retorno. Antes era un delincuente, ahora es un servidor del Señor. La imagen revela lo que es justamente la palabra conversión. Iba por un camino constante, pero en algún momento esa persona siguió otro camino. Esto involucra que la persona hizo un giro total. Hizo un giro, ¿cierto?, para volverse de donde estaba. ¿Entiende? No es muy difícil la ilustración. Déjenme comentarle ahora y mostrarle otra ilustración, porque describe lo que sucedió con la conversión de una persona en el Nuevo Testamento, que de hecho también vamos a estudiar como un elemento también del relato, de cómo el relato bíblico explica la conversión. ¿Notan a qué puede estar refiriéndose? Tenemos 3 imágenes con un proceso de conversión. Y por supuesto es el proceso de conversión de Pablo. La primera imagen revela cómo es que Pablo perseguía a los creyentes, hermano. ¿Cierto? Ahí los tiene amarrados, pero en algún momento él sufre una crisis de conversión. Y después, lo que revela
que de verdad fue una conversión es lo que él va a hacer después. Ahí lo vemos, ¿cierto? Tratando de ilustrar esta figura ahí a Pablo como apóstol a los gentiles, como apóstol también a los judíos, a sus hermanos. Claramente lo vemos en esta descripción. Ahora, déjenme, por favor, explicarle lo último aquí antes de seguir con las últimas diapositivas. Tenemos aquí la ilustración de este hombre, ¿cierto? Que antes era un delincuente, pero ahora es un servidor de Dios. Antes era un perseguidor cristiano, en el caso de Pablo, ¿cierto? Puede ser cualquiera de ustedes. Esta imagen puede revelar lo que usted antes era en el pasado, ¿cierto? Una persona pendenciera, peleador, sin Cristo, y en algún momento cambió su vida. Y como lo sabemos, es porque una conversión, su conducta ya no fue la misma. Sin embargo, noten por favor la imagen, lo que aparece ahora. Aparece un tercer elemento en esta imagen. ¿Notan ahí? Por supuesto, hermano, cuando hay una conversión, también está involucrado el arrepentimiento. Hay una crisis de conversión. Pablo, ¿cierto?, fue encontrado. Él no andaba buscando a Cristo. Cristo lo encontró, como Él ha hecho con todos nosotros, hermanos. Cristo encontró a Pablo y Pablo tuvo un impacto así tremendo, increíble. Vamos a estudiarlo también, en donde hay una crisis de conversión. Eso es el antes y el después. Una persona que de verdad, hermanos, es convertida. Estamos hablando de una persona que tuvo una crisis de arrepentimiento, en donde se volcó hacia sí mismo, vio su podrición interna, pero levantó su mirada y vio a Cristo y vio la salvación. Si esa persona realmente tuvo una crisis de verdad de arrepentimiento, eso se revela no en las lágrimas, no en que la persona, hermanos, hizo una oración, no en que la persona lloró amargamente. Eso se revela en actos y justamente, como estamos viendo, en la conversión, en un cambio, en un giro de la vida. ¿Usted ha conocido a Cristo? ¿Usted se ha arrepentido? ¿Ha tenido fe en el Señor? ¿Tiene fe aún? Bueno, la evidencia bíblica es descrita por la palabra conversión. Su vida tiene que mostrar que usted realmente ha cambiado. Su vida tiene que revelar con actos que usted realmente es una persona que manifiesta evidentes características de una persona que tuvo un encuentro de verdad con el Señor. Eso se manifiesta en la conversión. Noten por favor, hay un versículo que quiero mencionarles que tiene que ver con ello. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 9. Pablo describe la conducta de los tesalonicenses. Antes eran todos, obviamente, inconversos, pero pasa algo con ellos. Es divulgada la palabra del Señor por medio de ellos. En el contexto, Pablo está diciendo, versículos 7 y 8, no tienen que ellos hablar nada, porque los tesalonicenses, ellos mismos han hecho la obra de salvación. Han hecho, ¿cierto?, en este sentido, lo que es la tarea de la evangelización. Y muchos de sus contemporáneos, personas que no conocían a Dios, sabían y podían distinguir. Ellos son los tesalonicenses. ¡Wow! ¡Qué tremendo estos hombres! Dejan ver cambios radicales. Por eso que Pablo va a decir, porque ellos mismos, las personas que no conocían al Señor, dice, cuentan de nosotros, Pablo, Timoteo y Silvano, la manera en que nos recibisteis. Eso es lo primero que destaca. Ellos cambiaron su corazón, porque había amor entre ellos. Por eso que dice, wow, ¿cómo es que ellos se aman? ¿Cómo es que ellos reciben al apóstol, a Timoteo, a Silvano? ¿Cómo es que ellos tienen amor entre ellos? Eso es lo primero que deja ver la conversión. Justamente actos, hechos. Y dice el texto, ¿y cómo os convertisteis? ¿Saben qué palabra es ese término? Justamente, epístrofe. Es un verbo de movimiento. Por eso que el autor dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos, ¿cierto?, a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Aquí estamos viendo el significado esencial de conversión. Volverse, ¿cierto?, en este caso ahí ustedes están viendo, de los ídolos y volverse hacia. ¿Qué significa eso? A Dios. Muy interesante. Cuando una persona es convertida, hermanos, no queda neutral. En el auto tenemos los cambios, ¿cierto? Los autos más antiguos tienen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, pero también tienen neutro. Una persona que se convierte no queda en neutro. No es que dejó de robar y listo. Es que ahora empieza a hacer una obra, ¿cierto?, característica de los creyentes. Antes robaba, ahora es dadivoso, ahora da para la obra del Señor. No queda neutral. Hermanos, muchas veces entendemos que
o mal entendemos que la salvación es dejar de hacer lo malo. No, hermanos, la Biblia declara que un creyente deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno, hermanos. Hay muchas evidencias en el Nuevo Testamento acerca de ello. El que mentía, bueno, no mienta más, empieza a decir verdad, a hablar verdad. El que robaba, no robe más, sino que ahora, ¿cierto?, con lo que trabaja de sus propias manos, comparta a los demás. Eso es conversión, son cambios de conducta, claramente. Pero además, miren lo que dice el texto. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir? ¿Se dan cuenta? Una persona convertida no queda con las manos cruzadas. No, se dispone a servir. Se dispone a hacer algo útil para la obra del Señor. Y dice el texto, para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es los aspectos más teológicos. Las personas que no conocen a Dios no es que están sirviendo a otro Dios no tan malo. Están sirviendo a los ídolos, hermanos. Están sirviendo al Dios de este siglo, al príncipe de la potestad del aire. No están siguiendo a un Dios menos malo. Están siguiendo al Dios falso, hermanos. Están sirviendo al mismo Satanás, que también Pablo y las epístolas nos muestran que Él es el que tiene cautivo a los incrédulos en este mundo. Por eso es muy interesante lo que es la palabra conversión. Revela de manera objetiva lo que sucede en el ámbito subjetivo. Estoy teniendo una crisis emocional. Mucha gente tiene crisis emocionales, pero no son conversiones, hermano. Sus vidas no revelan para nada los cambios que deberían demostrar. Por eso déjenme terminar en este primer capítulo con algunas conclusiones y aplicaciones que son necesarias. Primero, la doctrina también tiene un contexto histórico. Uno no debe olvidar. Por eso los pastores, ¿cierto?, y quienes estudiamos la palabra del Señor, tenemos que tener algunos de entre nuestros libros de historia. Porque la doctrina justamente navega por medio de la historia. Y eso nos ayuda a entender cómo es que en muchos casos a veces la doctrina es descuidada y cómo comienza eso. Necesitamos volver en el contexto de incluso la historia de Israel. Todo el Antiguo Testamento revela, valga la redundancia, la historia. ¿Dónde es en que empezaron a apartarse del camino? ¿Qué razón, qué gesto, qué acción, qué decisión puntual llevó al pueblo de Israel justamente a haber hecho lo que hicieron? Idólatras, rebeldes por todos lados. En el caso, por ejemplo, del reino. ¿Se acuerdan cuando empiezan a pedir rey? Ahí empieza uno de los declives del pueblo de Israel. Querían ser igual que las naciones. La historia nos ayuda a entender dónde empieza todo eso. Lo mismo, en este contexto, la conversión. En el contexto moderno, la conversión, el evangelismo, empieza a tener un mal entendimiento desde el siglo XVII, finales del siglo XVII, con personajes como Charles Finney. Eso nos ayuda a entender, hermanos, que, por supuesto, si nosotros descuidamos el evangelio, si descuidamos la palabra del Señor, bueno, estamos en peligro latente de poder distorsionar la verdad de Dios y debemos volver con urgencia a la palabra. Por eso es importante mencionar la historia de vez en cuando. Segundo, la descripción bíblica demanda un cambio de jerga. Hermanos, por favor, cambiemos nuestro vocabulario. Habitualmente nos reímos, ¿cierto? Y hacemos algunas bromas entre nosotros cuando a veces los hermanos preguntan por la pastora Kim y lo hacemos a veces en broma. Y no está mal, no es malo reírse. Pero entendemos, y qué bueno que ya lo entendemos como una broma. Porque bíblicamente hablando, no hay pastoras, hermanos. En ningún caso. El hombre es el que ha sido llamado para esta función y lo entendemos así. Pero noten por favor en el ámbito del evangelismo, muchas veces tratamos de poder confundir las cosas. No, esa es una persona convertida. Convertida, pero vive como el diablo. ¿Cómo puede ser convertida? Hermanos, ocupemos bien nuestro lenguaje. Usémoslo bien. Si debemos de cambiar nuestra jerga, cambiémosla, porque la Biblia nos demanda aquello. Hay una persona aquí que ha sido salva, bueno, su vida debe reflejarlo y evidentemente eso se llama conversión, pero usemos esos términos de manera correcta, de manera adecuada. Muchas veces confundimos esos aún, hermanos, cuando estudiamos la Biblia, si la estudiamos, bueno, eso nos debe llevar también a un cambio de vocabulario. Históricamente hablando, la Biblia, solo la Biblia, de hecho, ha ayudado a muchas personas incluso a cambiar su vocabulario, a crecer, entre comillas, culturalmente. Más que eso, por supuesto, espiritualmente, pero eso también ha afectado incluso nuestro vocabulario. A veces el pastor usa palabras un poco difíciles, bueno, esos son propios términos de la misma Biblia. Vamos adquiriendo un nuevo vocabulario para poder explicar, para poder entender lo que la Biblia nos está diciendo. Por eso, la descripción bíblica de la conversión demanda un cambio de jerga. No nos confundamos, no todo la persona, ¿cierto?, que llora, que ora, es un convertido. No, porque eso no describe la conversión. Lo que describe la conversión es un acto, es un cambio de
de conducta, es una reorientación de la vida. Tercero, la conversión no es lo mismo que el arrepentimiento. Están ligados, están matrimoniados sin duda, pero ambos términos tratan de describir diferentes polos de la salvación. Si una persona se arrepiente, está teniendo una crisis interna. Ahí con su almohada piensa en la noche. No, está mal, no está bien lo que hice. Tengo que cambiar. Pero la conversión deja ver los actos. Por eso que el cuarto aquí dice, la conversión no es un verbo de intención, sino de acción. Sí, el próximo domingo estoy con ustedes, ¿cierto? Fijo. Esas son intenciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen eso? No, yo sí, ahora voy a cambiar, de verdad. Voy a tomar un compromiso serio. Hermanos, esas son intenciones. El concepto de conversión describe una acción o acciones concretas. Wow, si esta persona realmente fue de verdad lo que dijo. Dijo que se iba a comprometer y se ha comprometido, ha cumplido con su palabra. Hermanos, desde el punto de vista bíblico, la salvación tiene que ver con ello. Son cambios claros y evidentes. Quinto, la conversión describe o subraya justamente hechos medibles, hechos que son objetivos. La palabra objetivos viene de justamente óptica. Una persona objetiva es una persona que trata de ver las cosas a la luz de los hechos, no a la luz de los sentimientos, por ejemplo. Muchas veces las personas, incluso en la iglesia, se producen malos entendidos porque las personas observan todo en base a sus sentimientos, hermano. Qué terrible es eso, pero tenemos que seguir luchando con ello. Una mala actitud, ¿cierto? Quizás un no saludo trae consigo un montón de situaciones que dejan ver, obviamente, que la persona está siendo gobernada por las emociones. Hermanos, tengamos cuidado en eso. En cuanto a la conversión, claramente, la conversión describe o subraya hechos medibles. Muchas veces les preguntamos a nuestros seres queridos, ¿tú tienes una relación con Cristo? Sí, por supuesto. Pero los hechos medibles no revelan eso. ¿Por qué? Porque no te congregas, no lees tu Biblia, ¿cierto? Tu conducta sigue igual, eres rebelde, nada de ello ha sucedido. Tú no eres convertido. Hermanos, qué serio es esto, hermanos. Muchas veces el evangelismo superficial ha hecho esto. No, hace una oración simplemente y con ello ya estás listo, estás dentro del barco. Hermanos, qué terrible ha sido esto. Porque evidentemente eso no es lo que enseña la Escritura. La conversión describe o subraya hechos medibles. ¿Eres creyente? Entonces tu vida debe demostrarlo. ¿Cómo? Con tu vocabulario, con tu conducta, en donde también ocupas tu dinero incluso. ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido? Eso es, obviamente, paralelo a lo que das a la obra del Señor. Hermanos, cuando el cristianismo llega a nuestro corazón, hay un cambio radical. Por eso, vuelvo a repetir, la conversión describe o subraya hechos medibles. No te confundas. Una buena forma de revisarnos nosotros, ¿estamos cambiando? ¿O nuestra conversión es solamente una cuestión abstracta? ¿Son ideas en un mundo X que no son reales? ¿Son alegorías de conversión simplemente, cierto? No nos equivoquemos en eso, hermanos. Sexto, la conversión real es la evidencia del arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento genuino, hermanos, con respecto a mi persona, a lo depravado que soy, a lo necesitado que soy de Cristo y de la salvación, si hay un cambio de pensamiento con respecto a eso, si hay un cambio de pensamiento con respecto a la cruz de Cristo, de que es necesario para mi vida, que no solamente debo mirar, sino que debo correr hacia esa cruz y debo aferrarme, ¿cierto?, a Cristo. Bueno, eso se revela en los cambios conductuales. Muchas veces no somos pacientes y decimos, aquí hay una persona que hizo una oración, es una persona convertida. A ver, paremos un poco. La persona convertida, hermanos, ¿va a hacer una oración? Sí, puede hacerlo. Genuina, puede llorar, perfecto, pero la evidencia de que esa persona es salva no es que haya hecho una oración o que haya llorado incluso. La evidencia es que su vida va a empezar a cambiar. Y va a revelar los frutos espirituales que revela la Biblia. No tiene nada que ver con hablar en lenguas, no tiene nada que hablar con saltar más alto o con cantar más fuerte. Tiene que ver con un cambio de corazón que va a manifestarse en un cambio de carácter, en un cambio, hermanos, de corazón de manera completa. Por eso, hermanos, es muy importante que entendamos estos conceptos a la luz de las Escrituras. La conversión real es la evidencia del arrepentimiento y podemos volcarlo también. El verdadero arrepentimiento va justamente a devenir en una conversión real. Hermanos, que el Señor nos ayude a que podamos examinar estos términos a la luz justamente de la palabra como hemos tratado de hacer en esta ocasión. Así que, hermanos, no nos confundamos.
Tengamos cuidado en esto. Y también, por supuesto, hagamos un análisis también nosotros internos. ¿De verdad yo he experimentado la conversión? La conversión no es algo puntual en una vez en la vida. Es una conducta constante. ¿Por qué razón? Porque pecamos siempre, hermano. Por eso que constantemente debemos arrepentirnos, constantemente debemos creer en el Señor, pero también todo el tiempo debemos estar convirtiéndonos de nuestras malas decisiones, de nuestras malas opiniones muchas veces, cambiar nuestros conceptos. Pero eso cómo se revela en cambios reales, en cambios objetivos, en cambios medibles. Que el Señor nos ayude.